Muy buenas tardes a todos los participantes del primer Congreso Virtual Internacional de Posgrado en Informática 2020. Mi nombre es Rubén David Quispe Amaru. Hoy día voy a estar exponiendo la necesidad de contar con un modelo de cadena de custodia basada en la ISO 27037 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales. Entonces, iniciemos. Como introducción, podemos indicar que una parte de la sociedad y los negocios de la ciudad de La Paz enfrentan delitos informáticos que quieren robar la información confidencial para llevar a cabo el daño económico, demandas legales y pérdida de reputación. Las entidades afectadas denuncian estos delitos para su investigación ante la policía, ante la fiscalía y ante el Ministerio Público, en donde los delincuentes están utilizando las tecnologías de información y comunicación para cometer este tipo de delito. Esto exige que los investigadores deben estar capacitados y actualizados en la gestión de las evidencias digitales para garantizar la integridad de estas evidencias. Las evidencias digitales, como por ejemplo documentos, bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos, dispositivos digitales y otros, permanecen en el lugar del delito. La recuperación y preservación de estas evidencias son fundamentales en el proceso de la investigación para encontrar al autor del delito. En este sentido, la cadena de custodia en evidencia digital tiene una gran importancia en la investigación por delito informático, en donde los investigadores aplicarán en la identificación, recolección, adquisición y preservación de las evidencias para evitar que no sea dañada, contaminada, destruida, alterada y sustituida, y para garantizar la integridad desde la identificación hasta su disposición final. La cadena de custodia asegura que los investigadores en el delito informático han realizado los procesos correctos para gestionar las evidencias digitales, que son aceptados en todo el país, y describe a las personas que están involucrados con la evidencia. Todo esto ha llevado a establecer una cadena de custodia a las evidencias digitales para convencer al Tribunal de Justicia de que es razonablemente probable que la evidencia digital sea auténtica e íntegra y que no fue dañada, contaminada, destruida, alterada y sustituida.
Una de las definiciones aceptadas de la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su identificación, recolección, adquisición y preservación, que tiene el propósito de garantizar la autenticidad de dichas evidencias hasta su disposición final. De modo que en los últimos años se ha visto la incursión de normas, leyes sobre el manejo de la evidencia digital, sobre el delito informático y cadena de custodia, como la norma la ISO 27037-2012, con el título Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, en donde aquí se tiene las directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencias digitales, y que proporciona actividades específicas en el manejo de la evidencia digital. Dentro de la legislación boliviana, como por ejemplo, dentro del Código Penal, podemos encontrar en el capítulo 11 sobre el delito informático. De igual forma, podemos encontrar dentro de la legislación boliviana la ley orgánica del Ministerio Público de Bolivia del 11 de julio del 2012, que en su artículo 40, atribuciones, las y los fiscales de materia, inciso 10, indica: asegurarse que todos los indicios y elementos de prueba recolectados sean debidamente resguardados dentro de la cadena de custodia, en particular los recolectados de la víctima. Esto indica que se tiene, por ejemplo, una norma internacional, la ISO 27037-2012, que maneja las evidencias digitales. Por otro lado, tenemos la legislación boliviana. Dentro de ahí podemos mencionar al Código Penal de Bolivia, en su capítulo 11, que trata el delito informático. De igual forma, tenemos la Ley Orgánica del Ministerio Público de Bolivia, del 11 de julio del 2012, que trata también la cadena de custodia. En base entonces a estas normas, se puede elaborar un modelo de cadena de custodia basada en la norma ISO 27037-2012 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales. ¿Por qué la necesidad de un modelo de cadena de custodia basada en la ISO 27037 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales? En la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, más conocido como FELCC, de la ciudad de La Paz, se tiene aproximadamente de 3 a 4 casos por delito informático en el día, en la cual las víctimas solicitan de que se realice una investigación. La división enfrenta diversas problemáticas
como el desconocimiento de las personas del trato especial que deben tener las evidencias relacionadas con el delito informático. Las evidencias digitales están siendo tratadas de alguna forma con la cadena de custodia de evidencia física y biológica. Sin embargo, es necesario crear una cadena de custodia con las características específicas para gestionar estas evidencias. Los investigadores, la Fiscalía y otros que realizan este trabajo no son altamente capacitados en la gestión de estas evidencias. Son pocos los que están capacitados, que se encuentran en las distribuciones policiales como en el Instituto de Identificación Técnica Científica y División de Cibercrimen del Instituto de Investigación Forense, IDIF, en el Ministerio Público y en otras instituciones. Así lo confirma el teniente Carlos Ricardo Vargas Lima, que es el director de la División de Cibercrimen. Por consiguiente, el conocimiento de un adecuado tratamiento en evidencias digitales debe ser homogéneo a nivel interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y con la Administración de la Justicia. De igual forma, el teniente Carlos Ricardo Vargas Lima indica que en la División de Cibercrimen poco o nada se está haciendo con respecto a la cadena de custodia que permita garantizar la integridad de la evidencia digital relacionado con el delito informático, desde su identificación hasta su disposición final. Esto es debido a que aún no se cuenta con experiencias documentadas con respecto a la cadena de custodia dirigida a evidencias digitales. Por consiguiente, los investigadores, fiscales, peritos informáticos, jueces y funcionarios de la división no cuentan con la suficiente información o con un modelo para la eficiente y eficaz identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital. En la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia, se evidencia que existe una deficiencia de cadena de custodia dirigida a evidencias digitales que permita garantizar la integridad de las evidencias digitales relacionados con el delito informático. Conclusión. Una parte de la sociedad y entidades públicas y privadas que sufren delitos informáticos presentan sus denuncias ante la policía, la Fiscalía y el Ministerio Público para su investigación. Los investigadores en delito informático entran en contacto con la evidencia digital, desde la identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital. Es por esta razón que se debe contar un modelo de cadena de custodia basada
en la ISO 27037 y legislación boliviana, dirigida a evidencias digitales para garantizar la integridad de la evidencia digital relacionado con el delito informático. Para elaborar el modelo de cadena de custodia, se debe sistematizar los fundamentos de la cadena de custodia basado en la ISO 27037 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales. Se debe determinar el estado actual del manejo de cadena de custodia dirigida a evidencias digitales relacionados con el delito informático. Se debe diseñar el modelo de cadena de custodia basado en la ISO 27037 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales. De igual forma, se debe validar el modelo de cadena de custodia basado en la ISO 27037 y legislación boliviana dirigida a evidencias digitales. Y muchas gracias por escuchar esta presentación.